Amables televidentes, muy buenas noches. Bienvenidos a Congreso y Sociedad, el programa institucional de la Secretaría General del Senado de la República. Es el senador del Magisterio, un educador boyacense de 62 años, 40 de ellos dedicados a la docencia. Su meta, conseguir para los colombianos el derecho a una educación gratuita y de calidad, desde preescolar hasta el grado 11. Bienvenido a Congreso y Sociedad, senador Zenén Niño Avendaño. Muchas gracias, Néstor, por esta invitación a este importante programa. Muy complacido. ¿Dónde comienza su historia personal? No, yo soy tunjano, como bien lo dijo Néstor. Y bueno, obtuve a los 16 años mi título de normalista superior de la escuela de Tunja, Escuela Normal de Tunja. Y después cursé mi universidad en la UPTC y soy licenciado en Biología y Química y empecé mi trabajo como docente en un pueblo del norte de Boyacá que se llama Socha, nodriza de la libertad colombiana. Por ahí pasó el Ejército Libertador en esa ruta libertadora hacia la independencia de nuestra patria. Y allí hice mis primeros pinitos como docente. Fui educador de las ciencias naturales, trabajé con el teatro, trabajé con las danzas, en fin, vinculado a todos estos temas, digamos, de desarrollo cultural. Y muy pronto me interesé por la lucha sindical, digamos, lo que le deja a uno la universidad, el conocimiento sobre las áreas sociales, y pronto me vinculé a esta lucha sindical desde el año de 1977, y ejercí varios cargos de representación dentro de los organismos de dirección sindical. Llega usted a la presidencia de la muy poderosa Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Sí, después de un buen ejercicio en el departamento de Boyacá, donde fui presidente de la central unitaria de ese departamento, fui presidente del sindicato de maestros de Boyacá, y finalmente llegamos indudablemente a la Federación Colombiana de Educadores, que es, como lo dijo Néstor, uno de los sindicatos más fuertes de Colombia y que se ha distinguido por luchar por la educación pública y luchar por la dignificación de la carrera docente. En más de una ocasión, FECODE paralizó la educación en Colombia. Eran huelgas extensas en las que buscaban muchas reivindicaciones sociales para el magisterio. ¿Ha cumplido el gobierno o el Estado su deuda social con el magisterio? Digamos que las banderas de lucha de la Federación siempre han estado encaminadas a la defensa de la educación pública para los colombianos. Ese ha sido el motor principal de la Federación Colombiana de Educadores, pero también hay que reivindicar, por supuesto, los derechos del magisterio. Haber conquistado el Estatuto 2277, que ya está agonizante, implicó una lucha enorme en Colombia, más de 20 años de lucha por conquistar este Estatuto Único de la Profesión Docente, mucha represión, pero finalmente, gracias a la unidad de los maestros, a su persistencia, a su capacidad de negociación y de proposición, finalmente se logró obtener el Estatuto Docente. Hoy estamos luchando desde el Congreso de la República, la Federación Colombiana de Educadores, porque exista un nuevo Estatuto Docente que se ponga a tono con las demandas sociales que requiere el país, esas demandas sociales de un nuevo maestro, de un maestro bien formado, integralmente formado en las universidades, un maestro que esté entrenado para la investigación, un maestro sensible socialmente, un maestro bien preparado en el tema de la pedagogía y en el tema de los conocimientos disciplinares. Estamos buscando ese docente. El gobierno nacional lo que quiere es crear esclavos dentro del magisterio. El gobierno llama a los educadores como los héroes nacionales, pero en realidad lo que está buscando el gobierno son maestros acríticos, maestros sin sensibilidad social. Dóciles al sistema. Dóciles, y resulta que una sociedad en cualquier parte del mundo son los maestros, es el sistema educativo, son las universidades las que construyen pensamiento crítico, pensamiento científico, pensamiento social.
tal suerte que pretender amarrar el pensamiento de los maestros, declarar porte ilegal de pensamiento de los maestros, convertirlos en autómatas, pues eso le va a quedar muy difícil, porque indudablemente la educación es un tema en donde la crítica, el conocimiento, va a estar siempre presente. Un nuevo maestro para un nuevo país. Ese enunciado del gobierno de que este nuevo país estará revestido de educación, equidad fundamentalmente, y ese será el prerequisito para lograr una paz estable y duradera. ¿Cómo ve usted ese criterio que tanto difunde el gobierno? Bueno, yo creo que ningún colombiano podemos oponernos a un propósito como que Colombia sea la más educada. Claro, yo soy el primero en decir Colombia tiene que ser la más educada. Pero de decirlo a hacerlo hay un trecho enorme. Entonces, si uno observa, por ejemplo, el presupuesto de la nación, pues tan solo el 4% del Producto Interno Bruto está siendo destinado para el sector educativo. Colombia, junto con República Dominicana, tiene los porcentajes más bajos del PIB destinados a la educación. Un país desarrollado, el promedio de los aportes del PIB hacia la educación en América Latina oscila entre el 6 y el 7%. Pero hay países como Brasil que ya están en el 7 y van rumbo al 10% de un PIB que es enormemente mucho más grande que el de Colombia. Pero el presidente Santos dijo en la campaña que él estaría dispuesto y que trabajaría para que en Colombia, al terminar el mandato del presidente Juan Manuel, el 7% del PIB fuera destinado a la educación. Y entonces cuando uno hace la cuenta, si el PIB en Colombia son 900 billones de pesos colombianos, ese 7% significaría 63 billones de pesos, ¿cierto? ¿Cuál es el aporte real? Y resulta que el Sistema General de Participaciones para el año entrante va a quedar en 36 billones, de los cuales 33.44 se destinan para la educación. O sea, no tenemos sino una disminución de 30 billones de pesos. Yo me pregunto si Colombia le destinara este 7% que aconsejaron desde hace 20 años la misión de los sabios cuando se creó el primer plan decenal de educación, hoy tendríamos una educación indudablemente desarrollada. Pero mire lo que pasó en el transcurso de estos 20 años, que no hicieron caso al mandamiento de la misión de sabios, sino que disminuyeron los recursos de la educación en el año 2001 y en el año 2007. Y el año entrante, Néstor, el año entrante la educación va a tener una crisis económica violenta porque por primera vez, a partir del 1 de enero del año entrante, se va a aplicar una fórmula que a todas luces va a dejar 6 o 7 puntos por debajo de lo que hoy recibe la educación en Colombia. Es decir, para el año entrante nos estamos alistando a un grave problema económico y el gobierno no ha tomado las previsiones necesarias con la suficiente antelación, porque esta modificación, o mejor, esta norma que nos van a imponer en el cálculo de los recursos para la educación, se tiene que modificar a través de un acto legislativo. Y yo me imagino que en el posconflicto, el primer acto legislativo que como educador vamos a reclamar es que se revise el Sistema General de Participaciones, se suba el valor de los aportes para la educación, pero eso puede demorarse un año, puede demorarse 6 debates ahora en el procedimiento especial legislativo para la paz. Senen Niño Avendaño, el senador del Magisterio aquí en Congreso y Sociedad. Vamos a algunos mensajes institucionales y ya regresamos. ¿Sabe usted quién puede presentar proyectos para que se conviertan en ley? En Colombia pueden presentar proyectos de ley los senadores y representantes a la Cámara, los ministros, las altas cortes, entre otros altos funcionarios del Estado, quienes poseen iniciativa legislativa. También la iniciativa legislativa es un mecanismo de participación que faculta a los ciudadanos, a concejales o diputados del país a presentar proyectos de ley o de reforma a la Constitución. Para presentar una iniciativa popular por parte de los ciudadanos se debe elegir un comité promotor de la
propuesta e inscribir la solicitud. Luego se debe recolectar un número de firmas válidas igual o superior al 5% del censo electoral. Si se cumplen estos requisitos, la registraduría expedirá la certificación. Con esto, el proyecto de ley o de reforma a la Constitución podrá ser radicado en las secretarías del Congreso y deberá iniciar su trámite con mensaje de urgencia para que tenga prioridad sobre los demás proyectos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución y la Ley Quinta de 1992, estas pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento se puede dividir en 3 partes: iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado el proyecto de ley, este debe superar 4 debates en el Congreso. Estos debates inician en una de las comisiones de acuerdo a la temática del proyecto de ley. Luego pasa a ser debatido y votado en la plenaria de la respectiva Cámara. Posteriormente, el procedimiento de debate se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los 4 debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el presidente para que entre en vigencia y se convierta en ley de la República. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Regresamos aquí a Congreso y Sociedad con el senador Zenén Niño Avendaño, senador del Magisterio. ¿Qué se necesita para que sea realmente Colombia, senador Niño, la más educada? Muchas cosas, Néstor, pero muchas cosas. A ver, en primer lugar, Colombia tiene la cobertura más baja de América Latina. Aquí es obligatoria la educación para los niños de 6 años hasta los niños de 15 años. Digamos 5 a 15 años, para ser bien exactos. Entonces yo he presentado un proyecto de acto legislativo para que la obligatoriedad del Estado de la educación de los niños vaya desde los 3 años, o sea, desde el prejardín hasta los 17 años, es decir, del prejardín a el grado 11. Imagínense que está desde la transición hasta el grado 9º. Por eso somos de la cobertura y obligatoriedad menor en América Latina. Me han acompañado varios parlamentarios de todas las bancadas políticas que se mueven en el Congreso de la República, porque hemos entendido que este es un tema de una importancia enorme. Y le he puesto mucha atención al tema, a los 2 extremos de la cadena educativa. Sí. El del preescolar y el de la universidad. La educación superior. De la educación superior. El del preescolar, porque lo que no se haga, Néstor, de 3 a 6 años en materia de educación, después se le puede dar maestrías, posgrados, pero no se logrará recuperar o ganar o potencializar las facultades que tienen los seres humanos en el tema cognitivo, en el tema afectivo, en el tema artístico, en el tema literario, en el tema ético, en el tema estético. Es decir, hay muchísimas cosas que al niño hay que desarrollarlo. Su flexibilidad muscular, su resistencia muscular, ahí están los deportistas, ahí están los artistas, ahí están los intelectuales, ¿verdad? Entonces, esta es una etapa muy importante y el gobierno pretende meterle un contrabando al país diciendo que de 0 a siempre es la educación preescolar. No, de 0 a siempre es muy importante y hay que mantenerlo. Pero una cosa es darle una atención asistencialista a los niños y otra cosa es que maestros preparados, maestras preparadas en las universidades, en este tema del preescolar, atiendan los niños. Entonces, estamos luchando porque el gobierno asuma con responsabilidad el preescolar. Pero quiero decir esto, son cifras que en cualquier país del mundo generaría un escándalo. Mire, en Colombia tenemos 1.700.000 niños de 3 y 4 años de edad. Y tan solo a 200.000 niños, un poco menos, se les da el chance de ir al prejardín y al jardín. Son los niños de las familias que pueden pagar
instituciones privadas. Pero los hijos de los obreros, los hijos de los campesinos, los hijos de los pobres, que son, entre otras cosas, paradójicamente los que más necesitan de la educación, a ellos se les niega la posibilidad porque el gobierno no tiene como obligación responder por el prejardín y el jardín. Pero ese derecho no está fijado en la Constitución. Por eso hay que modificar el artículo 67 de la Constitución Política diciendo que la educación es obligatoria desde los 3 añitos hasta los 17, porque está de 5 a 15. Y a eso apunta su proyecto. A eso apunta el acto legislativo, el proyecto de acto legislativo que presenté. ¿Y qué suerte está corriendo en el Congreso? No, hasta ahora le han asignado ponentes y yo soy optimista de que ese proyecto va a contar con el apoyo del Senado de la República. Pero quería decir una cosa, Néstor. Algún día le dije a la ministra de Educación, ministra, ¿quiere que Colombia en el año 2025 sea la más educada? Empecemos ya. Por ejemplo, ese 1,5 millones de niños que no van al prejardín ni al jardín, ¿qué significa? Que hay que construir, ministra, ya 75.000 aulas para colocar de a 20 niños por curso, que es una cifra alta en el preescolar, pero 20 niños por curso, y hay que nombrar ya inmediatamente 75.000 educadores. Empecemos por eso. Segundo lugar, para que seamos Colombia la más educada, necesitamos que exista jornada única, pero en serio, no una estafa ni una farsa como se ha montado con la jornada única. Jornada única significa construir por lo menos 60.000 aulas escolares y nombrar más maestros. Eso puede costarle al país cerca de unos 20 billones de pesos, la sola jornada única. Entonces, si tuviéramos el 7% del PIB, tendríamos con qué construir las aulas para los niños del preescolar, construir aulas y nombrar más maestros para la jornada única. Y ahora miremos la educación superior. No es justo que en Colombia no exista educación superior gratuita, que sí la tiene el resto de América Latina. La tiene Argentina, la tiene Uruguay, la tiene Brasil, la tiene hasta Venezuela, la tiene Ecuador, la tiene Bolivia. Educación pública superior gratuita, que entonces coloca un proyecto de ley para que esa ausencia de el derecho a la gratuidad de la educación en Colombia, de la educación superior, no se siga convirtiendo en el camino de la especulación del túmbale al bolsillo de los colombianos a través de los créditos educativos que está haciendo el ICETEX. El famoso crédito educativo del Y he ICETEX. advertido, Néstor, que si unos créditos educativos, llamémoslos medianos, que oscila el monto prestado entre 20 y 40 millones de pesos, ¿qué va a pasar con las 22.000 familias que van a subir a 100.000? Es el cálculo que tiene el gobierno, de lo que se llama Serpi lo paga, que no es una beca, sino es un crédito enmascarado de beca, y que se lo presta a los sectores más pobres de Colombia, estratos 1, 2 y 3, pero son los créditos más altos de 150 y 200 millones de pesos, porque para condonárselo tienen que ellos cumplir 2 requisitos. 1, ocupar en la prueba PRO el decil superior, y tan solo entre un 3 y 4% de estos sectores llegan a ocupar los deciles, es decir, que más del 90% de las familias que asumen el crédito lo van a tener que pagar. Y si estos créditos pequeños, como crédito ACES y otras figuras que hay en los créditos, han generado tanto hecatombe porque están sumándole intereses sobre intereses y todo eso se lo acumulan al capital prestado y se vuelven unas cuantías impagables. Es decir, llamo la atención entonces a que Colombia tiene que pensar, el Congreso tiene que pensar muy en serio en que haya educación superior gratuita y de calidad. Una cruda realidad sobre la educación en Colombia que presenta aquí en Congreso y Sociedad el senador Zenén Niño Avendaño. Vamos a un segmento final y a unos mensajes institucionales. Ya regresamos. ¿Sabe usted cómo está conformado el Congreso de la República? El Congreso de la República está conformado por 2 cámaras, el Senado con 102 miembros elegidos a nivel nacional
y la Cámara de Representantes compuesta por 166 integrantes elegidos en los departamentos. A su vez, el Congreso está dividido en 7 comisiones constitucionales que se especializan en temas para facilitar el trámite legislativo y de reforma constitucional. Entre los temas más relevantes que tratan las comisiones son la Comisión Primera, Reformas a la Constitución y Derechos Fundamentales. La Comisión Segunda trata temas internacionales y de seguridad nacional. La Comisión Tercera, Impuestos y Crédito Público. La Comisión Cuarta, Presupuesto. La Comisión Quinta, Temas Agrarios y de Medio Ambiente. La Comisión Sexta, Servicios Públicos, Educación y Cultura. Y la Comisión Séptima, Salud y Vivienda. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cuáles son las funciones del Congreso? El Congreso de la República de Colombia desarrolla múltiples funciones esenciales para el funcionamiento de nuestra democracia. Estas son asignadas por la Constitución y la ley. Tiene, entre otras funciones, la función de reformar la Constitución mediante actos legislativos. Además, crea, modifica y anula las leyes. Así, el Congreso establece, por ejemplo, cómo se van a invertir los recursos de los colombianos. También tiene la facultad de citar a ministros y a otros funcionarios públicos para indagar, obtener información y exigir acciones frente a su gestión. El Congreso elige a algunos de los altos funcionarios del Estado. Además, puede, si es el caso, investigarlos y juzgarlos. Encuentra más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Regresamos a Congreso y Sociedad con el senador Zenén Niño Aventaño, vocero de los maestros de Colombia aquí en el Senado de la República. La paz, un tema impostergable. ¿Está jugado el polo democrático y los maestros de Colombia con los acuerdos de paz de La Habana? ¿Lo respaldan? Plenamente por la paz. Es la única política del gobierno del presidente Santos que nosotros apoyamos. Y la apoyamos sin ambajes. Y no compartimos aquello de pretender, entonces en este momento de antesala, decía el plebiscito, poner de bulto todos los problemas que ha traído este gobierno en materia económica y social. Sí, este gobierno ha sido uno de los gobiernos más neoliberales, pero nosotros estamos plenamente de acuerdo con impulsar el plebiscito, porque es que ese sí está por encima del Partido Liberal, Conservador, de la U, del Polo, de todos los partidos. Es un propósito nacional. Nuestro candidato es sí al plebiscito. Y posteriormente ya en lo que se llama el posconflicto, bueno, ahí sí hay diferencias. No piensa lo mismo el presidente senador Uribe a lo que piensa otros partidos, entre eso y el Polo. Nosotros, por ejemplo, somos de la opinión que aquí hay que comenzar a revisar el tema de este modelo económico tan injusto, inhumano, ¿no?, que golpea las fuerzas productivas de Colombia, que golpea a los colombianos. Eso hay que revisarlo. Los campos se están quedando solos, no son productivos. No podemos seguir entregando unos recursos de subsistencia, familias en acción, ¿no?, mientras que los campos están abandonados porque no hay las condiciones para producir en el campo, la industria se nos está acabando, en fin, y aquí esta privatización de empresas del Estado le fue quitando ingresos al erario público y ahora nos estamos a puertas de una reforma tributaria. Digo que todas estas cosas tenemos los colombianos que irlas analizando. Entonces, hemos hablado de la pedagogía por la paz, en donde en el caso del magisterio le hemos dicho, repasemos la historia de Colombia. ¿La está ejerciendo el magisterio en este momento? Sí, ayer precisamente se realizó el Encuentro Internacional de Educadores del Mundo, de la Internacional de la Educación, de la cual también fui ejecutivo, del Ejecutivo Mundial, y se reunieron cerca de 50 representantes de delegaciones de la Internacional de la Educación para darle nuestro apoyo total a este proceso. Este es un proceso que necesita pues de la voluntad de los colombianos. Nosotros necesitamos ganar de lejos en el plebiscito el próximo 2 de octubre
y después buscar una convergencia muy amplia, muy democrática con los sectores interesados en que tenemos que superar este modelo económico tan injusto que está produciendo tanta pobreza, de tal suerte que necesitamos educación pública, gratuita, salud no como mercancía, necesitamos defender al Estado, defender el aparato productivo nacional, defender el trabajo. Eso hay que hacerlo en el posconflicto, porque hay que superar en este periodo las causas que originaron la violencia en Colombia. No puede ser que una derecha latinoamericana esté propiciando golpes de Estado contra gobiernos legítimamente constituidos, como en el caso del Paraguay o en el caso de Brasil, o estos desprestigios que se han hecho en caso de Cristina Kirchner, o la intromisión en asuntos internos de Venezuela, etcétera. Aquí en Colombia a esa derecha le vamos a decir que los colombianos no estamos con la guerra, que los colombianos estamos por la paz de la nación. ¿Qué país vislumbra usted como formador, como educador, después superado el posconflicto? Bueno, este es un proceso que tiene que darse, digo, de manera lenta. Este es un proceso en donde necesitamos una reforma política de entrada, una reforma que le dé las garantías a los partidos de oposición, que le dé una especial protección constitucional al derecho de disentir políticamente. Hoy somos los sectores democráticos y de izquierda los que estamos en la oposición, como el Polo. Bueno, pero mañana puede ser otro partido, de los que hoy son gobierno, que se pueden declarar en oposición y van a tener también los derechos, el derecho a la réplica, el derecho a la financiación adicional, el derecho a los medios de comunicación, el derecho a la información, que son temas de gran importancia. Por eso necesitamos unas nuevas reglas electorales para que el voto electrónico, para que ese voto sea un mecanismo que le dé más transparencia a los procesos electorales. Y no podemos seguir pues con estos mecanismos que tanto daño le han hecho a la democracia a través de todos los atentados contra el voto libre. Pero además necesitamos combatir la corrupción, que no siga siendo el presupuesto de la nación el mecanismo con el cual se constriñe la voluntad del elector, porque indudablemente cuando se dice que a nombre de tal partido o tal parlamentario se lleva la obra, la pavimentación, la construcción de una vía o la construcción de una escuela, eso indudablemente afecta la transparencia en el sistema electoral. Necesitamos de entrada una gran reforma política en el país que nos permita inaugurar este proceso nuevo del posconflicto. Y necesitamos educadores nuevos para ese nuevo país que avisora, que vislumbra y que desea con tanto ahínco el senador Zenén Niño Avendaño. Ha sido un enorme gusto tenerlo aquí en Congreso y Sociedad, senador Niño. Sí, ese nuevo educador que tiene que formarse en la nueva universidad, en el nuevo currículo, en las nuevas concepciones de una nueva patria en este periodo del posconflicto. A eso es que le estamos apuntando y por supuesto a una nueva ciudadanía, a una nueva identidad nacional basado en la historia y basado en la esperanza en el futuro. Un nuevo maestro, un nuevo educador para un nuevo país. Muchísimas gracias por su presencia aquí en Congreso y Sociedad, senador Zenén Niño Avendaño. Muchas gracias, Néstor, por esta invitación. Y sí, un nuevo maestro con un nuevo estatuto docente, unas nuevas condiciones dignas de trabajo, una nueva escuela, una nueva universidad, un nuevo currículo, un nuevo país con más democracia. A ustedes, amables televidentes, los invitamos a contactarnos a través de nuestras redes sociales. Los esperamos aquí, en Congreso y Sociedad, en una próxima oportunidad.